Hechos capítulo 1. Quiero compartirle el tema, la responsabilidad de ser buen testimonio en la familia. Continuando con la serie que hemos estado llevando acerca de la familia, qué importante es ser de buen testimonio en la familia, Y pues mientras lo busca, pues quiero darle gracias a Dios por este nuevo día tan precioso que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Pareciera que estamos en primavera, pero no, hermano, todavía estamos en invierno. Pero pues como Dios es bueno y nos bendice cada día, pues estamos disfrutando de este día tan hermoso. Así que quiero también darle gracias a las parejas que estuvieron ayer acompañándonos. Fue un tiempo muy edificante, ¿verdad que sí, parejas? Muy edificante, pues muy buen tiempo que pudimos pasar ayer. Estuvimos cantando alabanzas a Dios, recibimos su palabra, comimos juntos, nos reímos mucho, ¿verdad que sí? Nos reímos bastante, pero nos reímos sanamente, O sea, sanamente. Tuvimos comunión juntos, hubo parejas que nos visitaron, pero sobre todo, hermanos, pues Dios fue glorificado en esa reunión, en ese tiempo que pudimos pasar. Entonces, pues algunos de ustedes no vinieron. ¿Qué les pasó? No vinieron y pues bueno, está bien. Yo sigo confiando, ¿verdad?, en que yo le quiero pedir que sea una prioridad el estar los matrimonios en este tipo de reuniones, porque créanme, hermano, que es bien edificante, es de mucho provecho para nosotros el estar reunidos con otras parejas, es muy edificante. Así que pues detrás de cada reunión, pues fíjese que hay mucha preparación. Cuando hacemos reuniones, pues la gente viene y todo, pero créanme lo que hay mucha preparación detrás de cada reunión, O sea, tomamos el tiempo para preparar la mesa. O sea, no solamente la mesa para comer, pero también la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, yo les animo, a que cada reunión, hermanos, sea una prioridad en su vida. Y pues también, repitiendo un poquito lo que decía Tony, quiero también darle las gracias a las hermanas, madres solteras que estuvieron ahí ayudando. Fue un trabajo muy arduo, mucho trabajo, y pues yo las miré a todas ellas, ahí las que estaban ahí, pues trabajando, ¿verdad? Y pues yo no miraba que se quejaran. Sin embargo, pues gracias a Dios, porque pues las usa también para servir. Y fíjese que cuando terminamos ayer, yo las llamé a ellas y ahí en la cocina y les dije, hermanas, gracias, de parte de la congregación. Y pues también me atrevo a decir gracias de parte de Dios, porque ahí le estamos sirviendo, amén. Es a Dios en que servimos, porque dice la palabra que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón. Y las hermanas lo estaban haciendo de corazón. Que lo hagamos como para el Señor, no como para los hombres. Porque al Señor es a quien servimos. Así que pues vamos a la palabra, hermano. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Amén. Hechos capítulo 1, por favor. Versículo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían creído, ¿quién?
habían creído, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no, os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, o sea, la ocasión, las razones, perdón, o sea, la ocasión, no les corresponde a ustedes saber. Dice que el Padre puso en su sola potestad, versículo 8, pero, ponga atención a este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjese lo que sigue: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta tarde. Dios, nos ponemos en tus manos. Te pido a mí que me des de nuevo, Señor, para exponer tu palabra. Y a mis hermanos, Señor, el entendimiento también para recibirla y hacer la vida en nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que nos hables en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer estos versículos cuando realmente fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba a ascender al cielo el día de la ascensión. Entonces fueron las palabras que Él dejó a sus discípulos. Pregunta es: ¿cuántos somos discípulos del Señor? Somos sus discípulos, ¿verdad? Y yo quiero enfocarme en el verso 8, lo que dice: y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Sí? Me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Pero antes de eso dice: recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjese qué importante es el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. ¿Está de acuerdo en eso? Es importante el Espíritu Santo para ser de buen testimonio. Está comprobado que los hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que lo que hablamos. Eso está comprobado. Y el libro de los Hechos, lo que acabamos de leer, bueno, la parte que acabamos de leer, sin embargo, todo el libro de los Hechos, hermanos, en este libro están registrados eventos que nos van a ayudar a entender los principios de la iglesia, o sea, cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? Pero también habla de experiencias, el libro de los Hechos habla de enseñanzas de las cuales podemos aprender usted y yo, obviamente, porque es la palabra de Dios. Y el primer capítulo de Hechos, no lo leímos todo, pero el primer capítulo de Hechos es una introducción realmente a lo que viene a ser todo el libro de Hechos, que está compuesto por 28 capítulos, el libro de Hechos. Los Hechos, o sea, este libro, realmente comienzan en el capítulo 2, es donde comienza a redactar el autor en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo invistió y dio poder a los apóstoles y a otros para hacer la obra efectivamente. Es decir, para que usted y yo podamos vivir efectivamente la vida cristiana, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, la palabra nos comprueba que para que podamos vivir la vida en el hogar, para que podamos efectivamente ser buenos esposos, ser buenos padres, ser buenos hijos, para que podamos vivir efectivamente, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. ¿De qué
estamos llenando nuestra vida, usted y yo? ¿De qué está llena nuestra vida? Entonces el primer capítulo de Hechos viene siendo como un eslabón entre el Evangelio, donde termina ahí, pero comienza una etapa diferente. Es decir, comienza la etapa donde la iglesia primitiva, el Espíritu Santo empieza a manifestarse en los discípulos y comienzan la iglesia, ¿verdad?, donde se reunían en el templo y en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice que ellos tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero yo quiero que usted note la gran labor que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano. Vemos la promesa, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo, o sea, en las últimas palabras del Señor Jesucristo, les da una promesa, les dice: hey, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después vemos ahí, en ese mismo capítulo, que vemos la ascensión del Señor. Después vemos cómo, ¿se acuerda que se quedaron solamente 11 discípulos? Eran 12, pero se quedaron con 11. Porque andaba otro que no era su discípulo, y fue Judas. Entonces ahí vemos después el llamado de Matías como el sucesor de Judas. Y yo quiero tomar en esta base, este versículo que leímos, el versículo 8, para esta enseñanza. Pero recibiréis poder, dice. ¿Pero poder para qué? ¿Para qué necesitamos el poder? En este contexto significa que para que tú y yo podamos ser buenos testigos, diga conmigo testigo, para ser de buen testimonio. Un carro necesita el poder de la gasolina. ¿Para qué lo necesita? Para poder transportarte. Es decir, hay un propósito en el poder que Dios nos ha dado. O sea, hay un poder que solamente está en el Espíritu Santo. Pero ese poder no es para hacer un show y para hacer esto y aquello. Es para poder vivir una vida piadosa, hermanos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo que nos va a redarguir cuando nos equivocamos, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjate el propósito: me seréis testigos en todo Portland, podríamos decirlo, en todo Vancouver, bueno, aquí dice Jerusalén, ¿verdad?, en toda Samaria y hasta lo último de Gresham. Bueno, dice de la tierra. Pero ¿para qué nos vamos tan lejos, hermanos? Así es. Nuestra casa. Así es. Hay que predicar a los de nuestra casa. Me dicen: no, es que yo quiero el poder de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para irme a predicar a las naciones. Y yo quiero, y empezamos a tener sueños guajiros, ¿verdad? Ahora, se necesita el poder, hermanos, para primeramente tener control y dominio propio. Enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Porque ¿cuál es nuestro primer ministerio si no es nuestra familia? ¿Sí? Entonces, este versículo, el versículo 8, es el fundamento, ¿verdad?, que tenemos para esta enseñanza. Es evidente que el poder que tú y yo recibimos del Espíritu Santo es para testificar con poder lo que Dios ha hecho y va a hacer en nuestra vida. Pero algunos falsos maestros han distorsionado este versículo y le han dado una falsa interpretación, y empiezan a manipular a la gente que es débil en su fe. Empiezan a manipular sus emociones, y mire que venga, si quiere sentir el poder de Dios, venga y lo va a sentir. Entonces hacen todo un show del poder del Espíritu Santo. Algunos han llegado hasta el extremo, hasta de darle orden al Espíritu Santo, decirle: ahora es tu tiempo, Espíritu Santo, ya es la obra. Y unos han llegado hasta contar, y a la 1, y a las 2, y a las 3, y ahora.
¿Sabe? Dios no recibe órdenes de nosotros. Hacen todo un show, hermanos, pero eso no es de Dios. ¿Para qué nos dio Jesucristo, el Espíritu Santo? Para llevar, hermanos, una vida piadosa. Llevar una vida piadosa significa llevar una vida conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. No es para hacer un show. Jesús llamó a 12 de ellos, pero no todos eran verdaderos discípulos, sino que salió uno que anduvo con él, pero no era de él. Así puede haber creyentes que simpatizan con las cosas de Dios, pero no son de Dios. Les gusta el compañerismo, les gustan todas esas cosas, les gusta el ambiente de los cristianos, pero no son de Dios. Porque no han llegado al punto de comprometerse con Jesucristo. Por lo tanto, una persona que no está comprometida con Cristo, mis hermanos, no puede dar un buen testimonio de lo que Dios está haciendo. ¿Me va siguiendo? Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo para hacer un buen testimonio. Por eso dice Jesús, dice, y me seréis testigos. Eso no nos está diciendo a nosotros, hermanos, a usted y a mí. Y el hecho de que Jesús nos dice que vamos a ser testigos, créanme esto a mí me compromete. A usted no. Me compromete como diciendo, híjole, pues yo tengo que ser de buen testimonio para mi esposa, para mis hijos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, ustedes darán testimonio de lo que presenciaron. Los discípulos anduvieron con Jesús. Y Jesús les dice, antes de la ascensión del Señor, dice, ustedes van a dar testimonio de lo que vieron. Pero van a recibir poder para que cuando hablen con denuedo. Y ese testimonio vaya sazonado con el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces la palabra testigo viene de un lenguaje original, martus. Fíjese qué interesante. Pongan atención en esto. Martus. La palabra testigo viene del lenguaje de la raíz griega martus o martur, de donde proviene la palabra castellanizada mártir. ¿Sabe lo que es un mártir? Bueno, un mártir es uno que da testimonio mediante su muerte. Eso es un mártir. Un mártir de la fe, podemos decir, ¿verdad? Alguien que muere por la causa, por Cristo. Pongan atención en esto, que está bien interesante, no se me duerman. Denota a un mártir, denota a uno que puede dar validez, a alguien que certifica aquello que ha visto, aquello que ha oído, aquello que conoce. Es decir, alguien que no conoce a Dios a través de su palabra no puede dar testimonio de Dios. Por eso la palabra, hermano, nos compromete a conocer a Dios. Nos compromete a usted y a mí. Note que dije, nos compromete. Es decir, para que seamos usted y yo, hermanos, testigos, quiero decir, buenos testigos, y dar un buen testimonio de Dios, pongan atención en esto, necesitas morir a ti mismo. Necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestros sueños. Necesitamos dejar a un lado nuestras visiones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Híjole, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo está eso? Demanda mucho Jesús de nosotros, ¿verdad? Él demanda todo, hermanos, de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Jesús no va a demandar menos que todo. Dios demanda ese compromiso de nosotros. Los discípulos tuvieron que dejar todo, hermanos. ¿Se acuerda de Pedro? Que era un pescador, que llegó Jesús y le dijo, sígueme. Pedro no dijo, ¿a dónde vamos, Señor?
Él no puso argumentos. Bueno, yo no he leído que haya dicho a dónde me vas a llevar, o qué me vas a enseñar, o qué voy a comer, y cómo le voy a hacer para él. Él no se preocupó por eso. Dice que dejó sus redes y le siguió. Hay una enseñanza muy tremenda, porque habla de que dejó todos sus sueños, dejó sus labores. Ahora, yo no estoy diciendo que dejemos nuestro trabajo y nos vayamos a predicar allá. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de dónde ponemos nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar puesto en las cosas de Dios, para que podamos ser buenos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los discípulos tuvieron que dejar todo, mis hermanos. Dios no está pidiendo que dejes tu trabajo. Dios quiere que dejes tu estilo de vida pecaminoso. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que está viciado de los deseos engañosos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hay en el corazón del hombre? No hay un campeón, como dicen por ahí. No hay un campeón que hay en ti. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón. Hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Estamos enseñando ahorita a los maestros. Precisamente hoy hablábamos de esto. De que tenemos que entender, porque le estamos hablando ahorita de las características de los niños según la edad, de cómo hay que hablarle a los niños, pero algo bien importante que hay que establecer antes de hablarles de Cristo, del amor de Cristo, tenemos que establecer primero que ellos también son pecadores, porque hay iglesias que enseñan que los niños no son pecadores. No, es que no saben ellos de esto. No, espérenme, eso no es lo que enseña la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso a un niño hay que enseñarle también. Por ejemplo, a un niño, ¿quién le enseñó a ser berrinchudo? Ya nacen con eso. A un niño, ¿quién le enseñó a ser envidioso a veces o egoísta? Oye, que préstame el juguete a Panchito, ¿verdad? Y el niño no quiere. No se lo presto. ¿Quién le enseñó eso? Es su naturaleza. Por eso hay que establecer eso, porque dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y añade aquí Jeremías, no solamente es engañoso, sino perverso. Pero pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo le pregunto, ¿quién conoce nuestro corazón, hermanos? Dios. Y luego dice: yo Jehová, que escudriño. Y ahí la palabra escudriñar significa escarbar, significa buscar algo en el corazón con la intención de encontrar algo. ¿Sabe? El que escudriña nuestro corazón es el Espíritu Santo, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿No le ha pasado que a veces los cristianos, a veces cometemos un pecado y nos sentimos mal? Decimos: y no, pues es que la regué, no tenía que haber dicho esto. Oye, perdóname. Qué bueno que tenemos esa oportunidad, hermanos, de rectificar. ¿Sabe que es el Espíritu Santo que le está redarguyendo, que le está confrontando con eso? Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estoy leyendo en Jeremías 17:10, perdón. Y Pablo lo menciona en Efesios 4:21. Vaya conmigo, por favor. Efesios 4:21. Dice así, hermanos. Efesios 4:21. Si en verdad, diga conmigo, en verdad. En verdad. Si en verdad le habéis oído, es decir, si tú y yo en verdad, venimos el domingo y escuchamos la palabra de Dios, el hecho de que tú y yo, hermano, tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ponme atención en esto, ya nos estamos comprometiendo
¿Por qué? Porque el escuchar la palabra de Dios que nos confronta con nuestra condición espiritual, si no hacemos nada acerca de lo que estamos escuchando de la palabra de Dios, pongan atención. Entonces, en esencia, estamos rechazando lo que Dios dice. ¿Está conmigo? Por eso el hecho, hermanos, de venir a escuchar la palabra de Dios nos compromete a ti y a mí. Porque todo aquel o aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces dice en Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído, si hemos oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, verso 22, en cuanto a la pasada, diga conmigo, pasada, ya quedó atrás. A la pasada manera de vivir, despojaos, diga conmigo, despojaos. La palabra despojaos, mis hermanos, significa dejar, significa abandonar, pero abandonar de manera permanente. No sé si usted conoce las culebras que ellas cambian de piel. ¿No ha visto? En el campo, usted va al campo y de repente ve así como pues, lo que es la piel de una culebra. Ellas dejan eso. Una piel así, pues se hace vieja su piel. No sé si es por vieja o no sé, pero en ocasiones usted va caminando y usted ve ahí, no, pues aquí estuvo una culebra, ¿verdad? Y usted ve la piel, ¿cómo se le llama? ¿Quién me ayuda? Zurrón, gracias, hermano, así se llama. Ve usted el zurrón, eso representa que esa culebra dejó eso, pero permanentemente se está despojando de algo que ya no le sirve. Eso es lo que está haciendo la culebra. En esencia es lo mismo en la vida de un cristiano. Tenemos que dejar nuestro zurrón de pecados. Oye, ahí está, qué mejor ilustración que esa. Y hay cristianos que quieren andar cargando con eso y no lo dejan. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, es decir, dejar, abandonar de manera permanente. Dice, abandonar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando ahí, hermanos, de los deseos del corazón, de los deseos del hombre, hermanos. ¿Qué dijimos ahorita que era el corazón? Engañoso. Es perverso. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. Por eso no nos creamos el cuento de saca el campeón que hay en ti. Es un engaño, hermanos. Es un engaño. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Ahí la palabra viciado significa o alude a que está lleno, habla de algo repetitivo. Es decir, un creyente que sigue practicando los pecados de antes, ya después que vino a los pies del Señor, que vino el Evangelio, tiene que dejar esas cosas. Eso significa que no se ha despojado de esas cosas, no se ha despojado del chisme, de las malas palabras. A mí no me cabe en la cabeza que un cristiano que ha nacido de nuevo todavía diga malas palabras. O sea, una chismosa, un chismoso, un gritón, una gritona y impaciente. O sea, todo eso, pues, perdónenme, pero no me checa. Según lo que dice la palabra, dice alguien que está así, está viciado. Dice, algunos piensan que solo hablo, en este caso, cuando dicen, no, pues tienes que dejar a tu viejo hombre, tienes que dejar a tu vieja mujer. Bueno, es cierto lo que dice la palabra de Dios, pero muchas veces relacionamos el dejar todas esas cosas, lo relacionamos solamente con, no, pues es que ya no tomo, ya no soy borracho. Pero pues a lo mejor es un maldiciente. No, pues que ya no uso drogas. Bueno, está bien, pero a lo mejor le pegas a la esposa. ¿Se da cuenta? Que todo lo relacionamos solamente con los vicios. No, aquí habla de todo. ¿Qué tal el chisme? No, pues ya dejé eso, pero eres un
chismosa? ¿Qué tal la gritería? Si para todo gritan. Los pleitos con la esposa, con los hijos que son el pan de cada día. ¿Qué tal la maledicencia? Todo el tiempo están maldiciendo. ¿Qué tal la envidia, hermanos? Malos deseos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que esos deseos son engañosos. Eso es lo que Pablo habla, son deseos engañosos, deseos del corazón. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llaman frutos de la carne. Frutos de la carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros somos expuestos a ese tipo de tentaciones? Porque son también tentaciones, ¿eh? Por ejemplo, cuando nos invitan a una fiesta, los parientes o los amigos que no son cristianos, y tú sabes que va a haber ahí, como decimos, va a haber chupe. Te dicen, no, pues vamos, ¿verdad? Oye, y todavía están luchando, oye, ¿iremos o no iremos? No, pero es que tú sabes que ya va a haber va a haber cerveza y todo. No, pero es que yo soy cristiano, ya no tomo, ¿verdad? Pues yo no tengo ningún problema con eso. Pero, bueno, está bien que ya hayas dominado eso. Pero, ¿qué tiene que hacer un cristiano en un ambiente de esos? Alguien que tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer ahí? Nada. Y alguien puede decir, no, pues es que yo voy a ir a predicarles. ¿De verdad? Bueno. Alguien que se ha despojado de su antigua manera de vivir no debe sentirse bien, fíjate bien, en ese ambiente, en ese tipo de ambiente. Leí en Efesios 4:22 y la versión dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice. Pero la versión, palabra de Dios para todos, se lee así. Dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Dice, ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Eso es lo que dice la versión palabra de Dios para todos. Es por eso, hermanos, que hay muchos cristianos que todavía van a las iglesias, pero todavía no dan buen testimonio porque no han dejado su pasada manera de vivir. ¿Sí? Ese viejo ser que va de mal en peor. Ya que ¿cuántos sabemos realmente, hermanos, que el pecado, un pecado te lleva a otro pecado? Es decir, una mentira te puede llevar a otra mentira. Dice, no, pues es que una mentira piadosa, ¿verdad? ¿Piadosa? Una mentirita. No existen las mentiritas. La mentira es la mentira. Y a veces buscamos justificarnos, ¿verdad? Y decimos, no, pues ¿qué tiene de malo, hombre? ¿Qué tiene de malo que, por ejemplo, una típica, ¿no? Me llaman por teléfono, me llama alguien que no quiero hablar con la persona y puede decir, ah, no, mijo, dile que no estoy. Dile que no estoy. En primer lugar le estamos mintiendo y en segundo lugar le estamos enseñando a la niña a mentir. Oye, mamá, papá, pero ¿cómo aquí te estoy viendo? ¿Cómo que no estás? Usted cállese, era lo que le digo. Además soy su madre, soy su padre. Bueno, ok. Acuérdese lo que le dije al principio. Los hijos aprenden más de lo que hacemos, o de lo que ven, quiero decir, que de lo que hablamos. Usted no haga lo que yo hago, usted haga lo que yo le digo. Está mejor. Bueno, veamos la historia de una conversión de Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de la conversión de Pablo? Vamos a ver lo que pasó ahí, cómo Dios transformó la vida de Pablo para que Pablo fuera de un testimonio poderoso, cómo Dios usó la vida de Pablo. Hechos 22:6, por favor, vaya conmigo. Hechos 22:6. Vamos a ver la conversión de Pablo. Dice así, Hechos 22:6, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar acerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Fíjate, le estaba hablando Dios a él. Verso 29. Y los que estaban conmigo, o sea que no iba solo. Yo quiero que usted note esto, Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, o sea, vieron la luz y se espantaron, o sea, les dio miedo, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos no estaban entendiendo. Lo cual eso habla que hay muchos cristianos que pueden estar viendo lo que Dios está haciendo en la vida de otros, pero no lo entienden. No sé si le pasa eso. Y usted le quiere platicar a la gente, mira, ven, yo quiero testificarte lo que Dios está haciendo en mi vida. No te entienden. No entienden. No sé si a usted le pasa eso, nomás a mí me pasa. De repente usted quiere dar un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, pero no le entienden. Dice, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sí? Quiero que note eso. Que Dios nos concede ver la luz, pero no todos van a entender. Y en Hechos 22:10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Levántate, tú ve. Tú ve. Verso 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por la que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía, ¿qué? Buen testimonio. Wow, qué interesante esto. Tenía buen testimonio. O sea, era un hombre piadoso. Dice, buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ahora, yo quiero que usted note algo muy importante, que es tener un buen testimonio con los demás. Tener un buen testimonio, póngame atención, en su trabajo. ¿Cómo yo puedo como cristiano? Si la gente sabe en mi trabajo que yo soy cristiano, yo tengo que ser un hombre puntual, una mujer puntual. Amén. ¿Por qué? Porque eso es buen testimonio. Yo estoy dando buen testimonio de que yo soy cristiano, pero también estoy dando buen testimonio de Dios. ¿Sí está conmigo? Porque es inconcebible que tu trabajo sepa que eres cristiano y eres el último que llega. Y entras a las 8 y son las 8:30, apenas va llegando y a la carrera, ¿verdad? Y los que no son cristianos llegan a las 7:30. O sea, como que no, algo no está bien ahí, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Eso significa, bueno, en lo pequeño ser un buen testimonio. Hay más cosas para hacer buen testimonio, pero le estoy hablando de lo más mínimo, hermano, de ser un buen testimonio. Aquí nosotros nos hemos propuesto comenzar a 1 hora el servicio. Y no sé si usted nota, pero somos puntuales en comenzar. No sé si usted lo nota. ¿Sí lo nota? Y eso es importante. Porque estamos cuidando nuestro testimonio, hermanos. No es casualidad. Porque los hispanos, hermanos, tenemos, híjole, no sé cómo decirle esto. Tenemos la mala fama de ser bien impuntuales. Somos bien impuntuales. Y necesitamos cambiar eso. Pero todo comienza ¿dónde? En nuestra casa. ¿Sí? Bueno, mejor hablemos de algo más emocionante, ¿no? Hechos 22:13 dice, vino a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido, fíjate bien, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
Ciertamente estas palabras se les está diciendo a Pablo, hermanos, pero también son para todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo. ¿Cuántos nos hemos convertido a Cristo? Tenemos la responsabilidad de tú y yo, mis hermanos, de ser un buen testimonio hacia los demás. Y comenzando, mis amados, por los de nuestra casa. Yo tengo que cuidar mi testimonio siempre con mi esposa, con mis hijos, porque a quien debo tratar primero, hermanos, es a los de mi casa. Y los varones a veces tenemos esa mala costumbre que a veces quedamos o andamos buscando quedar bien con los de nuestro trabajo y en la casa no nos levantamos ni el plato por donde vamos a comer. ¿Sí o no? No, pues no sé yo. Está bien. Está bien, está bien. Yo nomás a mí me pasa a veces eso. Está bien. Entonces, verso 14, y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Verso 15, porque serás ¿qué? Serás testigo. Eso es en esencia, hermanos, lo que nosotros debemos hacer cuando nos convertimos a Cristo. Ser buenos testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El apóstol Pablo, hermanos, dio testimonio de su salvación. Él hablaba lo que Dios había hecho con él. Hay una escritura que dice que él mismo fue llevado a la presencia de Dios. Él fue llevado al tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Él estuvo ahí en la presencia de Dios. Él fue llevado a su presencia. Sin embargo, su predicación no era de su experiencia. Su predicación era de lo que estaba escrito en las Escrituras, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso nos habla de cómo tú y yo debemos dar testimonio. ¿Sí? Es decir, no debemos sustituir la palabra de Dios por dar un testimonio. Por ejemplo, usted aquí vino a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Usted vino a escuchar lo que Dios dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. No podemos sustituir eso. Yo no puedo decirle: a ver, hermano o hermana, ¿quién quiere dar testimonio para la gloria de Dios? Y puede pasar una hermana y decir: no, pues yo les quiero decir, ¿verdad? Que el Señor sanó, no sé, mi hijo, ¿verdad? O sea, eso es bueno. Eso da testimonio, pero tiene su lugar. No podemos sustituir la palabra de Dios. No es para predicar el testimonio, es para predicar lo que dice la palabra de Dios, no las experiencias personales. Ahora, tiene su lugar el hablar de las experiencias personales, pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dio testimonio de su salvación muchas veces, pero nunca sustituyó su testimonio por la palabra de Dios. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cómo debemos testificar? ¿Cómo debemos enseñar o hablar de las cosas de Dios? Bueno, en primer lugar, el día en que usted y yo fuimos salvos, que recibimos la salvación, ese fue el día más importante de nuestra vida, ¿sí o no, hermano? El día en que usted y yo recibimos nuestra salvación. Y en Hechos 22:15 dice: porque serás ¿qué? Testigos suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Este versículo nos da la esencia de que todo cristiano debe enfocarse, cuando da testimonio, debe enfocarse en lo que recibió, pero también de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, existe la manera correcta y la manera incorrecta de dar un testimonio. La manera incorrecta es hacerlo de esta manera. Por ejemplo, hay creyentes que dicen: hermanos, quiero darles un testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios hizo conmigo, ¿verdad? Entonces empiezan a hablar de su vida y empiezan a hablar con muchos detalles de su vida. Y sabe, cuando damos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, debemos evitar entrar mucho en detalles. Eso deben entender. De no hablar tanto de los detalles de por ejemplo, ok,
que yo era un pecador, ¿verdad? Y andaba aquí, y andaba allá, y hacía esto. O sea, eso es innecesario. ¿Sí me explico? Una persona que anda, por ejemplo, de borracho, de qué sé yo, tú no vas a hablar a dónde te metías, ¿verdad? Y yo me metía allá ¿cómo le decían? Al rincón, no sé cómo se llamaba en ese lugar donde iban. No puedes dar detalles. Y yo no salía de tal lugar, hermano, si viera cómo es la gente. O sea, eso es innecesario. Al punto que voy es a es que eso no le beneficia a nadie. Solamente lo que hace va a despertar el morbo en la gente. Decir, oh sí, ¿qué más hacías? Eso no le interesa. No sé si me están a entender. Evitar los detalles, hermanos. Entonces, para dar un buen testimonio, debemos hablar de lo que glorifica a Dios. No de dónde, dar detalles de lo que yo hacía o qué está. Eso no importa. Primera de Pedro 3:15 dice de esta manera. Fíjate bien. O sea, evitar hablar detalles por esta razón. Primera de Pedro 3:15 dice así. No, permítame. Perdón, discúlpeme, me equivoqué. Efesios 5:3. Ahí me equivoqué, discúlpeme. Efesios 5:3. Gracias. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia, dice, o avaricia, ni aún sé qué, se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Quién entiende aquí? Todos entendemos lo que significa la palabra santo, ¿verdad? La palabra santo significa alguien que ha consagrado su vida para Dios, en términos sencillos. Alguien que ha apartado su vida para Dios. Por ejemplo, usted dice, no, pues que yo soy santo. Ah, sí, te crees muy santo. No, espérate, es que yo he decidido consagrar mi vida para Dios. Por eso es que yo no participo de esto, por eso es que yo no participo de aquello. Yo soy santo porque Dios quiere que lleve una vida en santidad. ¿Sí? Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre, es decir, ni esas cosas se mencionen entre ustedes. Dice versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Señor, gracias, Padre, gracias por lo que hiciste en mi vida. ¿Sabe? Ayer, a mí me bendijo mucho, hermanos, estar con los matrimonios y algunos de ustedes compartían lo que Dios hizo en su vida, ¿verdad? Para restaurar su matrimonio, ¿verdad? Sin entrar en detalle ni nada, pero eso bendice. ¿Por qué? Porque eso te anima y dice, Señor, gracias porque tú eres bueno. Por eso dice, acción de gracias. Señor, gracias porque me rescataste del alcohol, de las drogas, me rescataste de que yo era una chismosa, un chismoso, ya no soy así. Señor, gracias porque cambiaste mi vida. Eso sí está bien, ¿verdad? Acciones de gracias. Aquí está hablando de que ese testimonio también sirve para bendecir a otros, pero sin dar muchos detalles. Un testimonio que se centra en dar una lista de tus pecados, porque hay los que dicen, yo hacía esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Cuando empezamos a hacer una lista de todos los pecados que hacíamos y se lo decimos a la gente, pues tu testimonio solamente no va a llevar a nadie a ser salvo, solamente va a llevar a alguien a despertar la curiosidad. Y no podemos sustituir eso por la palabra de Dios. Amén. Entonces veamos la manera correcta de cómo nosotros podemos dar un buen testimonio. Primeramente debemos saber que debes tener un testimonio de la salvación o no puedes dar un buen testimonio. Es decir, no podemos hablar, hermanos, no podemos decir o dar un buen testimonio si no tenemos la salvación en nuestra vida, si no hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Es cuando podemos dar un buen testimonio. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Por ejemplo, si alguien no tiene la salvación y quiere testificar de Jesús, déjame decirte que es imposible. Porque no puedes hablar de lo que no tienes.
Hay muchos que tienen el conocimiento intelectual de Jesucristo. Síganme en esto, por favor. Muchos tienen el conocimiento intelectual de Jesucristo, pero ¿se puede tener eso, hermanos, y no ser salvo? ¿Sí me lo están a entender? Se puede tener el conocimiento de Jesucristo y no ser salvo. Oye, pastor, pues ¿cómo está eso? Pues yo conozco la palabra. Pues sí, pero déjame te explico. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? ¿El conocimiento de la palabra? La obediencia, el obedecer sus mandamientos, el llevar una vida en santidad, ¿sí? El mostrar buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, ¿sí? Muchos tienen el conocimiento intelectual de Jesucristo, pero no son salvos, porque no son de buen testimonio. Y he aquí el error de muchos cristianos que creen que por saber muchos versículos de la Biblia y venir a levantar sus manos los domingos y poner una cara de santo, niño de pillín, como dicen por ahí, ya la libramos. No, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Nomás una vez escuché. Necesitamos nacer de nuevo. La persona que cree tener la salvación y no tenerla, lo único que va a hacer es hablar de su pecado. Hay gente que dice, no, pues y no habla de otra cosa más que de eso. ¿Sabes qué? Ya, olvídate de eso. Ya Dios te libró de eso. Si lo hablas, dilo por un momento, pero para glorificar a Dios, no para que sea el pan de cada día. ¿Sí? Tú puedes hablar de alguien del cual tú no conoces. Si yo voy a hablar de Jesús, si tú vas a hablar de Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Y usted pregunta, pastor, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Aquí está, en su palabra. Aquí está donde tú y yo podemos ser un testimonio. Entonces necesitamos nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él era un maestro de las Escrituras. Él conocía la palabra de Dios, pero no era nacido de nuevo. Entonces va de noche y va a buscar a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó a Jesús. Y Jesús se sorprendió y dijo, ¿cómo siendo tú maestro me preguntas a mí qué acaso no sabes tú qué debes hacer para ser salvo? Tenía conocimiento, pero tenía dudas. ¿Y qué le dijo Jesús? Necesitas hacer de nuevo. Pero pues si yo conozco bien la palabra, conozco bien los versículos y todo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Sí, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo yo siendo viejo voy a hacerme pequeño y volver a entrar al vientre de mi madre? No, es que no has entendido. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? En espíritu. Habla de un arrepentimiento, habla de un nacimiento, pongan atención, hermano, de un nacimiento espiritual, para que tú y yo podamos ser de buen testimonio. Porque por más que nos esforcemos en ser un buen testimonio y no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a ser de buen testimonio. Vamos a ser de los que siempre llegan al trabajo tarde. Es una manera de ponerlo sencilla. Entonces, cuando alguien no tiene la salvación, lo único que va a hacer es solamente dar detalles de su vida, pero no puede hablar de alguien que no conoce. Entonces, así como Pablo fue llevado al tercer cielo, a la misma presencia de Dios, jamás predicó de eso. Él predicó a Cristo y a Él crucificado. Lo que Dios quiere decirnos, hermanos, es que la forma correcta de que usted y yo podemos ser de buen testimonio para los demás es algo, hermanos, es decir, no es algo que se aprende, es algo que se adquiere
a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder, hermanos, ser de un buen testimonio. Amén. Hay mucha gente que está perdida ahorita. Hay mucha gente que está muriendo sin Cristo. Muchos de nuestras familias no conocen a Cristo. Es posible que algunos de nuestros hijos no conozcan a Cristo todavía. Necesitamos, hermanos, ser de buen testimonio para que la gente realmente se encuentre con Cristo. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. En Hechos 22:15 una vez más dice: porque serás testigo, porque me serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por la responsabilidad que tú has puesto en cada uno de nosotros de ser de buen testimonio, Señor, para nuestra familia, para los que nos rodean, Señor. Te damos gracias, Señor, y reconocemos en esta tarde que sin ti no podemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, para que cuando hablemos con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, que no te conoce, Señor, que seamos buenos testigos, Señor, que no seamos malos testigos, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Hay tanta gente que está ahí perdida, Señor, cada día que se pierde allá afuera, Señor. Tanta gente que necesita escuchar tu palabra. Nuestras familias, Señor, incluso. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen testimonio para que cuando hablemos la palabra vaya sazonada, Señor, con nuestros hechos. Que nuestros hechos respalden lo que enseñamos. Para que ya no seamos solamente, Señor, oidores, sino también hacedores de tu palabra. Para que podamos enseñarles a la gente, Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros. Y que tú has pagado por nuestros pecados, Señor. Pero que vean eso, Señor, reflejado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer ese buen testimonio. Comenzando con los de nuestra casa, con nuestros hijos, con los que nos rodean. Gracias, Señor Jesús. Queremos ser esos buenos testigos. Testigos fieles, Padre, de lo que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer en la vida de todo aquel que te ha recibido en su corazón, de todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y todo aquel que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Queremos ser esos testigos, Señor. Testigos fieles, Señor, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Ayúdanos, Señor, y si no hemos sido buenos testigos, Padre, perdónanos. Perdónanos si hemos fallado, Señor, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, Señor. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor no hemos sido esos buenos testigos. Pero queremos comenzar a hacerlo, Señor. Pero reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Porque hemos pecado delante de ti, Señor. Pero queremos ser transformados. Queremos ser renovados. Y no queremos conformarnos, Señor, a la corriente de este mundo. Sino queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos. Amén, Señor.
Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos has hablado en esta tarde, Señor, y te pedimos que nos den las fuerzas, Señor, para que esta palabra, Señor, se haga vida en nosotros, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, cada familia que está aquí, Señor, y llévanos comiendo a nuestra casa, Señor, para que mañana en nuestras actividades, Señor, vayamos y seamos buenos testigos de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.